Nuevamente, bienvenidos a este espacio, el cual hemos denominado un webinar en el marco de la convocatoria de retos Econova 2024, Hub Transición Energética. Este espacio específicamente es para la resolución de dudas del reto que tenemos publicado, de los retos que tenemos publicado en economía circular. Recordemos que en esta sombrilla tenemos dos retos, uno enfocado en paneles fotovoltaicos y otro en baterías. Entonces, el día de hoy vamos a tener un espacio donde les contaremos información más precisa de este reto, un poco más de contexto de estos dos retos y abriremos el espacio para la resolución de preguntas. Entonces, para dar inicio, algunas información importante. ¿Cómo vamos a trabajar el día de hoy? Para responder las inquietudes técnicas respecto a los retos, el día de hoy nos acompañan expertos. Nos acompaña Walter Giraldo, especialista en almacenamiento de energía de Celsia. Nos acompaña también Ricardo Sebastián González, desarrollador senior de nuevos negocios de Ecopetrol. Y también nos acompaña Andrés Felipe Ardila, líder del Centro Econova Energía Eléctrica de Ecopetrol. También para responder las preguntas respecto a los términos de referencia, al proceso de postulación, nos acompaña el día de hoy Eliana Arboleda y estaré yo, Mónica Montoya, desde CIDED para abordar las preguntas respecto al proceso. ¿Cómo vamos a distribuir el tiempo? Entonces, en un primer momento, vamos a hacer un recorrido por los datos claves del proceso, solo a manera de recorderis, porque si bien están en los términos de referencia, están en la página, los comentamos en el webinar, los hemos estado recordando a través de nuestras redes, pues vale la pena tocar un poquito esos temas para tenerlos muy presentes. Luego vamos a socializar datos relevantes de estos dos retos, de paneles fotovoltaicos y de baterías. En esta socialización nos acompañarán los expertos. Y finalmente abordaremos las preguntas. Antes de comenzar, algunas reglas de juego. Las preguntas las podemos ir escribiendo en el chat, algunos de nuestros compañeros las estarán respondiendo, sin embargo, al final las vamos a leer todas y les daremos respuesta a todas. Igualmente, las respuestas a las preguntas se las enviaremos vía correo, el correo con el que se registraron para que también tengan esta información disponible. Algunas preguntas que nos pasó en el webinar anterior, algunas preguntas son información clasificada o que no se puede publicar. Entonces, en esos casos donde esas respuestas no las podamos brindar, agradecemos su entendimiento. Son preguntas que a lo mejor esa información representa una información relevante para la empresa que no debemos pues difundir. Igualmente les recordamos, por favor, sigan escribiéndonos a través de nuestro correo electrónico hub.transición@cided.org.co o a través de nuestra página web, sus preguntas, comentarios, recomendaciones. Allí nosotros estamos muy pendientes de toda esta información para abordarla oportunamente. Hasta este punto, ¿me escucharon bien? Que son como la introducción. No sé si mis compañeros me dicen un ok. ¿Estamos ok? Ok, Moni. Listo, Tati, Ok, perfecto. Dice Edgar que también que muy bien. Muy bien, entonces vamos a avanzar con los puntos relevantes de la convocatoria. Para recordar,
tenemos 3 retos en este momento, uno en líneas de transmisión y 2 en economía circular enfocado en baterías y otro en paneles. Importante, un paréntesis, este 13 de junio tendremos una sesión parecida a esta, pero enfocada en el reto de líneas de transmisión. Los esperamos a todos para que conozcan más información respecto a este reto en particular. El alcance de la convocatoria, recordemos que es una invitación a aquellas startups y empresas, startups y scale-ups nacionales e internacionales y también a que actores de nuestro ecosistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Para las empresas deben tener 2 años como mínimo de constitución en su país de origen y para los aliados del ecosistema tener su reconocimiento vigente a la apertura de la convocatoria. Entre los beneficios podemos mencionar que no solo es el beneficio económico, sino la posibilidad de establecer esta red de aliados, esta red de colaboración, estar en contacto de primera mano con la industria, con los aliados de Econova, de la red Econova nacional e internacional, pero también de los actores del sector eléctrico colombiano. Tener contacto con líderes empresariales y mentorías de alto nivel y expertos en la materia, contar con la posibilidad de probar la tecnología y, por qué no, una vez validada, poder escalarla y poder establecer unos negocios futuros a partir de los pilotos. Recordar también algo importante, pues que tenemos tenemos una bolsa de recursos compartida de 800 millones de pesos. Esta bolsa compartida es para los 3 retos. Cada empresa solucionadora presentará el presupuesto requerido para escalar o hacer el piloto y ya con eso se hará la dosificación de los recursos. Pero esta es la bolsa compartida que tenemos para los 3 retos. Cronograma de la convocatoria, fundamental tener las fechas muy presentes. Si bien tuvimos apertura de la convocatoria el 14 de mayo, la convocatoria cierra el 5 de julio. Durante este periodo, pues estamos haciendo estos espacios de resolución de preguntas, pero recordemos, por favor, escríbanos para poder darles respuestas oportunas a las inquietudes que tengan y que su tránsito por el proceso sea mucho más expedito. Luego del cierre de la convocatoria, surtiremos un proceso de evaluación tipo embudo, donde en primera instancia validaremos los requisitos mínimos, luego el fit de la solución y finalmente se realizará un pitch con los finalistas, de los cuales saldrán los ganadores. Las publicaciones de los ganadores las estaremos realizando a más tardar el 12 de agosto. Una vez tengamos esos ganadores, pues pasaremos a la formalización de esos acuerdos para ejecutar los pilotos. Esos acuerdos lo que consolidan son las especificaciones del piloto, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, dónde se va a hacer, cuáles son los resultados que se van a obtener y cuál es el presupuesto que destinado para cada una de ellas. Y finalmente tendremos toda la implementación del piloto desde el 12 de agosto hasta el 20 de diciembre, es decir, casi que el segundo semestre del año estaremos en función de la ejecución de los pilotos. Bueno, para registrarse solamente a manera de recordatorio, recuerden primero visitar nuestra página web. Allí hay un link para el registro. En el link, en el botón postúlate, allí escoge qué tipo de organización representas, si es un actor CTI nacional o si es una empresa o startup, y dependiendo de esa naturaleza, diligencia el formulario.
Muy importante, diligenciar el formulario en su totalidad. Y allí es cuando les mencionamos que si tienen inquietudes, no duden en manifestarnos dichas inquietudes o de escribirnos a través de nuestra página web. Muy importante, recuerden que deben hacer un video, no escatimen en la información de sus capacidades, cuéntenos cómo es que con las capacidades que cuenta la empresa o la institución puede dar solución al reto. Y adicionalmente, no olvidar o no dejar de lado la documentación de soporte de las empresas y de las organizaciones, porque este será parte de los filtros que surtiremos en el proceso de selección. Muy bien, no me extiendo más. Esta era la introducción que queríamos compartir muy breve de los puntos relevantes de la convocatoria y ahora sí vamos a pasar a darle la palabra a los expertos. Vamos a iniciar con paneles, vamos a iniciar con el reto de paneles con el ingeniero Andrés Ardila. Andrés, muy bienvenido, su merced. Muchas gracias, Moni, por la introducción y la presentación. Bueno, así como nos estabas contando, básicamente hoy venimos a ampliarles un poquito más de lo que tiene que ver con datos en cuanto a la convocatoria de paneles solares en desuso. Queremos ampliar pues todas estas temáticas para que se vea como cuál es la relevancia y por qué el Grupo Ecopetrol y en este caso el sector eléctrico está interesado en abordar estas temáticas y así les traigamos pues estos datos. Lo que venimos a hacer también, como lo mencionaba Mónica, era a responder pues todas las preguntas que puedan tener en cuanto a la convocatoria. Lo primero de lo que les quiero hablar es precisamente algunos datos importantes, por decirlo de alguna manera, en cuanto a el tema de los módulos. Y es que más o menos para el 2030 se estima que se alcancen más o menos alrededor de los 8 millones de toneladas y que para el 2050 estemos alcanzando los 60, 78 millones de toneladas acumuladas únicamente por paneles solares en desuso. ¿Qué pasa? Estos paneles solares al final de su vida útil pueden quedar con una capacidad remanente, ¿cierto? Sino que, como todos sabemos, la mayoría de estas inversiones que se hacen en cuanto a módulos fotovoltaicos se hacen esperando una retribución económica. Entonces, según algunos criterios de eficiencia técnica, etcétera, pues algunos de estos se van simplemente a reciclaje y entran pues en la cadena ya de disposición final cuando se les podría dar una segunda vida útil. Un dato importante que también está acá es que más o menos un módulo fotovoltaico o estos grandes proyectos que se presentan en el país, por lo general empiezan con un estimativo muy bajo cuando se hace de unos 15 años de vida útil, pero también por lo general un valor típico que se hace es que se utilizan los 25 años. Eh, a estos 25 años, por lo general, la mayoría de los módulos fotovoltaicos no pierden toda su capacidad, sino que e incluso eso viene declarado en los datasheets de los módulos fotovoltaicos. Estos pueden perder hasta un 30% de su capacidad. Estamos hablando más o menos de un 0,5% por año. Algunos módulos son, pues, pierden menos, algunos pierden más, pero este es como el promedio. ¿Qué es lo que pasa? Que como les mencionaba ahorita, como se hace temas de inversiones, entonces se necesita tener un factor de planta adecuado que dé unos buenos ingresos. Esto se traduce en que cuando un módulo fotovoltaico baja alrededor del 20% de su eficiencia, ya se considera un fallo técnico y se empieza a pensar en una sustitución de este componente. Ahí es donde precisamente queremos entrar con este reto y es decir, espere que es que así hayan pasado 25 años, el módulo fotovoltaico no necesariamente se tiene que desechar. ¿Qué pasa? No nos sirve en una granja fotovoltaica que es despachada centralmente y que, como les decía, se requiere un factor de planta, pero nos serviría, no sé, en una instalación residencial en donde los requerimientos no son tan altos y simplemente estamos intentando bajar nuestro consumo. De ahí entramos a tema de los componentes y esto es también otra de las partes que hace difícil el aprovechamiento de los paneles solares. Y es que
un módulo fotovoltaico está compuesto más o menos, bueno, hablando de silicio, específicamente un módulo fotovoltaico de silicio, que es más o menos el 90% de lo que compone el mercado, está compuesto en un 78% de vidrio, en un 10% de aluminio, un 7% de plásticos y el restante 5% son metales. Estos metales pueden ser aluminio, puede ser plata, etcétera. Esto quiere decir que si reciclamos el aluminio del vidrio, ya estamos reciclando alrededor del 80% del módulo. Y esto se escucha pues muy fácil, pero lo que empieza a pasar es que precisamente al ser estos componentes pues, al encontrarse tan fácil, por ejemplo, sabemos que el vidrio se puede encontrar de manera muy fácil, resulta más caro reutilizar estos componentes e ingresarlos a la cadena de valor nuevamente que simplemente utilizar una materia prima desde cero. Entonces, es el segundo punto que tenemos ahí y es que cuando hablamos de reciclar módulos fotovoltaicos no contamos con un buen margen. Entonces, hay que ver, lo que queremos con estos retos es precisamente identificar esas oportunidades que se puedan tener, esos modelos de negocio que se puedan generar para que de pronto lo que haya que hacer con estos residuos no sea simplemente reciclarlos, sino ver cómo integrarlos a la cadena de valor, por ejemplo, sin agregarles un proceso tan complejo como el de reciclaje, sino una reutilización más sencilla, de pronto en la incluso construcción de nuevos módulos fotovoltaicos. Y el tema con la difícil disposición es precisamente lo que les hablaba ahorita, que es el tema de los valores comerciales. Cuando los materiales pasan por el proceso de reciclaje, pues todo este proceso tiene un costo, obviamente, y para una empresa que está hablando de conseguir materias primas, no resulta restante ir a comprar una materia prima que ya ha sido procesada, que de pronto ha cambiado un poquito sus características físicas, sino que va y compra, por decirlo de alguna manera, la mejor calidad o el recién extraído, ¿cierto? Entonces, es por esto que nos queremos enfocar en procesos sofisticados que recuperen estos materiales, como les decía, por ejemplo, plata y cobre, que ya sí entran a ser materiales valiosos de los módulos fotovoltaicos, reintegrarlos a la cadena de valor y también buscar esa solución para los frentes de vidrio y marcos de aluminio. Algo que les quiero decir que ya más adelante, cuando entremos al tema de algunas preguntas preliminares que les traíamos, que nos han llegado, es que precisamente lo que estamos buscando con este reto se enfoca en economía circular y lo que hace es no solo fijarse en uno de estos componentes o una de estas cadenas de valores que les estaba contando, sino ver el paquete completo. ¿Qué quiere decir ver el paquete completo? Que primero tenemos que pensar en lo que les decía, de ese 80-90% de módulos que quedan útiles al final de esos 20-25 años, cómo los reintegramos o cómo hacemos una reutilización de esos módulos para alargar su vida útil. Pero sabemos que si alargamos la vida útil solamente estaríamos llevando el problema de disposición final hasta dentro de 5 años, hasta dentro de 10 años. Entonces, por eso también queremos ver cómo reintegramos los materiales a la cadena productiva. Esto quiere decir, como lo que les mencionaba ahorita, de tratamientos específicos o reutilización o construir de nuevo módulos fotovoltaicos con los mismos componentes. Y ya por último, también solucionar el tema de la disposición final, que es no solo decir y meter los módulos fotovoltaicos en un vertedero, sino hacer una adecuada disposición. Todo esto enmarcado y buscando que se generen modelos de negocio que le peguen a estos tres componentes que les acabo de decir para que, y algo muy importante también, que es que cuando muchas veces se piensa en reciclado, se piensa es en el medio ambiente, y claro, esto es súper importante, pero también tenemos que ser conscientes de que empresas grandes del sector no estarían interesados en invertir en este tipo de cosas si tampoco tuviera una retribución económica, ¿cierto? Entonces, es por eso que estamos buscando esas soluciones completas que nos traigan y que nos generen valor, tanto valor para el medio ambiente, valor para las compañías y valor para el sector, y precisamente poner a Colombia como ese referente en temas de transición energética, que creo que es lo que todos estamos buscando. No sé, Moni, si se me pasó algo, si no, ya podemos seguir. Súper excelente, su merced. Muchísimas gracias. En nombre de los solucionadores y los interesados en la convocatoria, muchísimas gracias, porque esta información nos brinda
tamaño de mercado, de posibilidades, pero también nos enmarca en qué tipo de soluciones podemos presentar, sea para aprovechamiento del panel, sea para aprovechamiento de componentes, o sea como alternativas de disposición final. Entonces, Andrés, muchísimas gracias. Y ahora vamos a darle paso. Ya Walter nos encendió la cámara. Hola Walter, muy bienvenido, su Está, merced. es un placer estar aquí. Bueno, entonces ya con Walter vamos a tener un contexto un poco más profundo de el reto de paneles. Walter es experto en almacenamiento de energía de Celsia y él nos va a hablar entonces de los datos de este reto. Adelante, Walter. Ok, primero contarles pues que la transición energética es algo que se persigue en Colombia, ¿cierto? Todos lo sabemos, pero es fundamental entender que también las baterías hacen parte de esa transición y uno de los temas que viene entrando por transición energética es la movilidad eléctrica. Y esa movilidad eléctrica en Colombia hoy es más o menos, hay más de 50.000 vehículos eléctricos en circulación, ¿cierto? Y cada vehículo eléctrico pues tiene capacidades distintas, hay de 10 kilovatios hora y así va subiendo en escala y demás. Y en buses, por ejemplo, que hoy tenemos una de las flotas más grandes en Latinoamérica eléctrica, estamos hablando de más o menos 1.000 buses o más, en donde podríamos tener por lo menos 150 megavatios hora en energía, o incluso más, le pongo más, donde cuantificando la vida útil de un vehículo eléctrico, estamos hablando que tienen una vida entre 8 a 10 años. Entonces va a haber un punto en donde vamos a tener mucha energía en baterías y vamos a tener muchos residuos de baterías. Entonces vamos a tener que entender qué hacer con ellos. Hoy ya está pasando y lo venimos viendo cada vez incrementándose exponencialmente, y en toneladas podríamos estar hablando de 3.150 toneladas en los próximos años. Fuera de eso, esas baterías cuando acaban, digamos, su primer ciclo de vida, probablemente queden con energía remanente que pueda ser utilizada en otras aplicaciones, y en el mundo se ha empezado a hablar mucho de este tema y se ha visto muchas aplicaciones desde una escala pequeña hasta una escala industrial en donde podrían ser aprovechados, y es precisamente parte del reto que queremos acá. Y en Colombia no estamos ajenos a que esto vaya a pasar y esté pasando actualmente, y que hoy por hoy tenemos esa transición energética, digamos, desarrollándose a la vuelta de la esquina, pero cómo unimos ese mundo de las baterías y podemos darle una transición real a todos esos residuos, a poderse aprovechar en otras aplicaciones, o de cierta manera cómo vamos a coger esos componentes y lo vamos a reciclar. Si hoy por hoy todos ustedes van, digamos, a ver qué se hace con las baterías, realmente hay un segmento que están guardadas o archivadas, por decirlo así, y hay otras, digamos, que mandan a otros países, pero hoy no se ha dado como una solución completa a este inconveniente que va a seguir incrementando. También pueden haber posibilidades de modelos de negocio que vinculen la economía circular, en donde se pueda, digamos, extender la vida de estas baterías para prestar otros servicios, o promover la transición energética justa en zonas no interconectadas con estas baterías y llevarle energía a personas que no tienen la posibilidad. También podría ser una posibilidad. Entonces esto está muy, digamos, muy a favor de esa transición. Y en el desaprovechamiento de componentes lo vemos con que están ahí, tienen materiales preciosos, metales preciosos que pueden ser recuperados y se pueden vincular de nuevo a la cadena de las baterías, por decirlo así. Por ejemplo, en tecnología NMC hoy se habla de que se pueden reincorporar de nuevo a través de estos procesos de reciclaje y demás, en donde podría haber, digamos, un valor agregado. Y el problema final ahí es lo que les contaba: contaminación.
hemos escuchado de riesgos de incendios en otros lugares, ¿cierto? En otras latitudes, en fábricas, digamos, que se han presentado estos problemas. Entonces, digamos que enfocado en eso, hay dos decisiones o dos caminos y por eso está este reto. Un tema de reciclaje, ¿cierto? De qué hacer con esas baterías y otro tema de cómo aprovechar esas baterías, ¿cierto? Entonces ahí estimar la vida útil de estas baterías va a ser fundamental también. Entonces en esos caminos estamos y creemos pues que hay un potencial modelo de negocio aquí que podrían hacer baterías como servicio, ¿cierto? Entonces nada, este es como un abrebocas para contarles como todos esos datos que hay. Gracias, Walter. Súper, súper bomba, porque precisamente entre las preguntas que nos hacían, como lo mencionábamos, está bueno, ¿qué son esas, cuáles son esos segundos usos? Y ya tú nos estabas dando algunas respuestas de ello que se le pueden dar a estas baterías precisamente para bajar la velocidad a la cual pueden llegar a esa disposición final y evitar todo este impacto ambiental que si no hacemos algo pronto, pues vamos a llegar a ese punto y bueno, qué mejor que hacerlo con tiempo, que atender esta situación con tiempo. Muy bien. Entonces, para entrar en la dinámica del objetivo principal de este espacio, vamos a empezar con algunas preguntas que nos llegaron internamente y ya luego vamos a proceder a responder las preguntas que nos registren en el chat. Entonces, vamos a empezar con algunas preguntas. Esta para Andrés Ardila. Andrés, ¿por qué los retos en economía circular son de interés para Ecopetrol? Bueno, esta pregunta es muy buena porque, como les hablaba un poquito ahorita, esto no es solamente de interés para Ecopetrol, sino que es de interés para la industria y de interés para el país. Les cuento un poquito de cómo nace este reto y es que, como les mencionó Moni al inicio, pues mi rol dentro de Ecopetrol es ser el líder del Centro de Innovación Antioquia, que tiene foco en energía eléctrica. Y en este centro precisamente estamos pues algunas de las empresas más representativas del sector, entre ellas Celsia, por eso es que Walter nos acompaña acá. Y es que estos retos nacen más desde conversaciones que hemos tenido a nivel industria, conversaciones en donde mapeamos cuáles son esos dolores de la industria, intentamos adelantarnos también mediante la implementación de proyectos, lanzamiento de retos a estos dolores que sabemos que vamos a tener como industria. Entonces, lo que se hizo fue que nos reunimos entre todos, caracterizamos, hablamos precisamente de qué es lo que está pasando, qué es lo que se viene para el país y llegamos a la conclusión de que así como estamos todos hablando de transición energética y corriendo para llegar a ella, no solamente debemos pensar o ir con los ojos tapados mirando hacia, vamos a implementar soluciones en todo el país, vamos a ampliar nuestra matriz energética sin pensar a futuro de, bueno, qué responsabilidad nos conlleva todas estas plantas fotovoltaicas, qué responsabilidad nos conlleva todas estas baterías que estamos implementando en el país. Entonces, identificamos esta problemática, viniéndome ya, saliéndome de la industria, hablando específicamente de Ecopetrol. Como ustedes saben, pues Ecopetrol tiene metas ya declaradas en donde estamos buscando ser carbono neutro. También estamos intentando diversificar nuestro portafolio de negocios, etcétera. Entonces también estamos construyendo en conjunto con aliados algunas granjas fotovoltaicas o tenemos pues algunas granjas fotovoltaicas que nos proveen servicios de energía y sabemos que aunque estas son nuevas, algunas tendrán 3, 4 años desde su implementación, pues sabemos que es un problema con el que vamos a contar, no solamente como les decía aquí en Ecopetrol, sino en el país. Entonces por esto es que es tan importante y por eso es que tenemos el foco puesto en este tipo de retos de economía circular. Súper, muchísimas gracias, André. Excelente y muy inspirador, de verdad, para el país, esta iniciativa de Ecopetrol. Walter, una pregunta. ¿Por qué el reto de baterías es importante para las empresas del sector eléctrico colombiano? Bueno, hay un tema muy interesante. Creo que hay un retorno. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto.
Bueno, hay un tema muy interesante aquí con el tema de las baterías, por decirlo así, y es eh, hoy por hoy la movilidad eléctrica viene penetrando de una manera grande en el mundo, donde se están viendo estos, pero a 8 años la gente no sabe qué hacer con estas baterías, ¿cierto? Parte de esa transición energética la brinda o la va dando también la movilidad eléctrica, ¿cierto? La descarbonización. Entonces creemos que, digamos que unir ese mundo de la movilidad eléctrica con esas baterías, ¿cierto? Sabiendo qué hacer con esos materiales y enviándolos de nuevo de raíz o utilizando esa energía remanente, podría solucionar otros problemas de la misma transición, como la electrificación de zonas no interconectadas o incluso agregar energía en firme a sistemas solares híbridos con baterías, pudiendo aportar más energía. Entonces creemos que lo que hoy se está generando, digamos, en la movilidad puede ser una solución para la transición energética en el tema de seguir descarbonizando. Entonces creemos que ahí hay un match y hay dos problemas pues, que se pueden solucionar. Entonces, a todos nos debe interesar y todos estamos buscando como esa transición real. Y creo que ese es uno de los puntos importantes. Súper, súper, Walter, muchas gracias. Una pregunta respecto al reto de paneles. En el reto de paneles, ¿qué tipo de soluciones esperan recibir? De pronto esta pregunta va muy orientada a decir en palabras, o sea, está bien que estemos, que digamos que son soluciones de última milla, son soluciones que están en un TRL7, pero que si alguien, algún solucionador tiene una tecnología que quiera dar a conocer para futuras convocatorias que esté entre un TRL4 o un TRL7, pues perfectamente lo puede hacer. Pero, ¿qué tipo de soluciones respecto al panel, al reto de paneles estamos esperando, Andrés? Listo, Moni, gracias. Bueno, enfocándolo a lo que decías, estamos abiertos a escuchar soluciones que vengan desde TRL4, como tú lo decías. Esto que nos permite y lo que nos permite es lo que les venía contando ahorita que empecé con la exposición, y es que hay varios métodos para la selección de cuál sería el ganador o varios criterios. Dentro de estos, lo que les mencionaba, algo sumamente importante es pegarle a los 3 puntos que les dije ahorita. O sea, no es solamente irnos a una disposición final o a una reutilización o a un segundo uso de los módulos, sino ver todo el panorama. Entonces, la solución ideal que esperamos recibir es una solución que vea todo el panorama, pero hablando específicamente de la madurez de las soluciones, es lo que les mencionaba Mónica, y es, recibimos ideas desde un TRL4, pero por el tipo de iniciativa y por el mecanismo que se está utilizando de innovación abierta, lo que esperamos recibir acá es, como lo decía Moni, son esas iniciativas que ya estén en la última milla. Estamos hablando de TRL7 más o menos, pero igual esto no los debe desanimar si está en un TRL6 o un TRL5, porque como les mencionaba, tenemos en cuenta no solamente el TRL, sino también qué tan completo sea la iniciativa y qué tan atractivo pueda ser para el panel de expertos que haga la selección de finalmente cuál es el ganador de los que se presentan a los retos. Súper, André, muchísimas gracias. Y precisamente ahí en línea con tu respuesta nos están preguntando por el chat, preguntas que vamos a estar respondiendo, pero que haremos el barrido una vez terminemos con estas preguntas que ya vamos a dar respuesta. Respecto al reto de baterías, perdón, Walter, ¿qué soluciones se están explorando en el mercado para soluciones de segunda vida de baterías? O sea, ahorita ya nos mencionabas algo al respecto, pero ¿qué nos puedes decir respecto a este tipo de soluciones que has visto en el mercado? Bueno, las baterías de segunda vida, si uno pudiera ponerlas por escala, uno puede empezar desde la escala más pequeña. Por ejemplo, una iluminaria con baterías inteligentes que funcione con solar.
Desde esa hasta sistemas de almacenamiento estacionario que presten más energía, por decirlo así, de la energía del sol, aprovechar más energía con estas baterías. Podemos pasar a sistemas medianos de respaldo, por decirlo así, o incluso hay soluciones, digamos, más grandes donde son BES que prestan este mismo servicio, pero en otras escalas, ¿cierto? Hay como de todas. Y también hay baterías como servicio, ¿cierto? Donde la batería se utiliza en una primera vida de alguna manera como una renta, y después se utiliza, digamos, esa batería en una segunda vida en un sistema estacionario. Entonces hay muchos modelos de negocio que empiezan a ser innovadores ahí y son iniciativas que nos gustaría explorar. Esto es una convocatoria de innovación abierta, por eso está abierto pues a todas esas posibilidades que podría existir. También puede ser el tema de recoger y reciclar esas baterías y volverlas a incorporar a su ciclo de vida. Eso por el otro lado, ¿cierto? El aprovechamiento de esos recursos, ¿sí o no? Y todo lo que eso implica. Y por supuesto también hay un tema ahí de esa selección para poder llegar a esos dos mundos, que es a través pues, de estos algoritmos de SOH, ¿cierto? Estos procedimientos que podrían entrar también. Entonces, ese es un abanico grande como para dar una idea, y estamos abiertos pues, a escuchar las soluciones de las empresas, ¿cierto? Startup, centros de investigación que nos van a traer acá como ese panorama, ¿cierto? Gracias, Walter, total, y muchísimas gracias por la ampliación de ese panorama. Una pregunta desde la perspectiva del reto de paneles, el desarrollo de un método de medición de salud de los paneles e incluso de las baterías es una solución viable para este reto. La medición de la salud. André. Moni, en el tema de medición de salud es algo transversal. Desde que estábamos caracterizando los retos, llegamos a la conclusión de que para reutilizarlos, para saber si efectivamente un panel fotovoltaico ya llegó al final de su vida útil, entonces tenemos que hacer disposición final, debemos saber cómo está la salud de él. Si lo vamos a reutilizar en otra aplicación, también debemos conocer la salud. Y si lo vamos a reintegrar sus componentes a la cadena de valor, pues también debemos ver pues cuáles de estos componentes están en buen estado, en mal estado, que todo está enmarcado dentro de la medición de salud de los paneles fotovoltaicos. Entonces, si bien es algo muy importante saber el tema de salud de los paneles, conocemos que ya hay varios métodos precisamente para estimar esta salud de los paneles, entonces esto sería algo transversal a las soluciones que se presenten. No sé si Walter tiene algo por agregar para el tema de baterías, pero creo que en ambos retos habíamos estado de acuerdo en que la medición de la salud es transversal y que debe estar presente en la solución, más no ser la solución. De acuerdo, no, totalmente de acuerdo, y es la idea, porque eso es lo que va a permitir pues saber cuál de los dos caminos se van a abordar. Entonces es importante tenerlo en cuenta, pero no es el fin de la convocatoria, ¿cierto? Y una cosa que ustedes mismos decían en ese proceso de caracterización, la medición no soluciona el problema. La medición brinda información, pero no nos brinda alternativas de uso, que es precisamente el reto, saber que tiene una capacidad de estos componentes, pero cómo los vamos a aprovechar o cómo les vamos a dar esa segunda vida. Bueno, estas son las preguntas que teníamos de forma preliminar, que recibimos a través del correo electrónico y de la página web, y también de algunas empresas que nos han contactado. Ahora vamos a proceder a leer las preguntas que tenemos en el chat, que algunas, creo que la mayoría ya tienen la respuesta, pero muy importante como para que todos las tengamos. Entonces, Edgar nos pregunta, ¿se tienen en cuenta las químicas, plomo ácido y litio? Pues allí ya Andrés está diciendo sí, la respuesta es sí. Claro que sí, Edgar, tenemos en cuenta estos dos tipos de baterías, es decir, si algún solucionador
tiene una propuesta para darle un segundo uso a estas baterías o un segundo uso a los componentes o tiene una forma novedosa de hacer la disposición final, bienvenido a postularse. Incluso Mónica, agregar algo de que Walter nos habla del tema de movilidad eléctrica porque es algo súper importante y porque como sabemos el tema de las baterías es a muy corto tiempo, pero también es importante tener en cuenta que cuando se monta una granja fotovoltaica, una generación a filo de agua, etcétera, en los cuartos de control y en todas estas partes se hace todavía uso de baterías de plomo ácido, litio, etcétera, como respaldo, por ejemplo, para tema de comunicaciones. Entonces, todo el gran rango de baterías con el que cuenta el sector está muy presente en todo lo que es la transición energética, que el tema fuerte es la movilidad, pero por eso no descartamos tampoco el uso de este otro tipo de tecnologías. Perfecto, gracias André por esa aclaración. Aquí también nos preguntan, ¿qué esperan ustedes en la propuesta a nivel tecnológico? ¿Un prototipo, un producto mínimo viable o una demostración de viabilidad técnica y económica? Esta pregunta nos la hace Raúl. Entonces, Raúl, efectivamente, esperamos un producto mínimo viable con demostración de viabilidad tanto técnica como económica. Es decir, en el piloto se validará ese producto mínimo viable, se hará la demostración de cómo es su desempeño en un ambiente real y transversalmente se hará una revisión del modelo de negocio de escalabilidad de ese prototipo. Perdón, de ese producto mínimo viable con la demostración. Entonces, claro que sí, tiene estas dos componentes. Otra pregunta que nos hacen en el chat es, ¿qué rubros financia la convocatoria? ¿Qué escala de madurez debe tener la tecnología? Esta pregunta nos la hace Ferley. Entonces, Ferley, la bolsa de recursos contempla la contratación de personas, compra de materiales, horas de desarrollo que se aprueben en el diseño de los experimentos para probar la solución. También nos preguntabas el nivel de madurez. Entonces, como bien lo decíamos, y creo que puede ser un poco confuso, pero lo vamos a repetir para mitigar esa confusión. En los términos de referencia indicamos que las soluciones candidatas a ser seleccionadas es de un TRL 7 hacia arriba, pero que estamos invitando a participar aquellas empresas que quieran mostrar sus desarrollos o que estén en fase de TRL 4 hacia arriba, un TRL 4, un TRL 7. ¿Por qué? Porque las de última milla pues ya están listas, o sea, necesitan es como la cerecita del pastel para sacar y escalar su tecnología, pero las que vienen en desarrollo son fundamentales porque representan la nueva tecnología, lo que va a salir prontamente en el corto plazo. Y es muy importante saber, o sea, que la industria sepa que viene en ese proceso de desarrollo. Entonces, si bien no queda, no harían parte de la selección, pues si quieren dar a conocer, bienvenido sea permitirnos saber de qué se trata, de eso tratan estos nuevos desarrollos. Entonces, Ferley, aclaramos, en los términos de referencia indicamos que las candidatas a selección son de un TRL 7 hacia arriba y un TRL 7 hacia arriba, un TRL 6-7 pero que también invitamos a las otras organizaciones o empresas o incluso actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, si tienen soluciones en un TRL 4 al 7, no hay ningún problema, se pueden postular, pero el incentivo allí es dar a conocer que la industria se dé cuenta y conozca de primera mano quiénes están trabajando en estos nuevos desarrollos. Muy bien, aquí Edgar, en una intervención que nos hace en el chat, cuando Walter nos contaba de alternativas para esa segunda vida, Edgar complementaba la respuesta indicando como renting de energía, estaciones de recarga, ampliación de garantía.
Esto lo que refuerza es la respuesta que nos compartía Walter de cómo, qué otras alternativas se están encontrando en el mercado. Nos pregunta Liliana López, el tiempo de implementación del piloto. Entonces, el tiempo de implementación del piloto, como lo veíamos en el cronograma, vamos a formalizar los acuerdos en agosto, a más tardar entre el 12 y el 19 de agosto, y vamos hasta el 20 de septiembre en los pilotos. Todo este tiempo será de ejecución y tendremos una socialización de resultados de todo lo que fue el piloto a principios del 2025. Liliana, esta respuesta que te estoy dando no la he escrito en el chat, pero apenas terminemos, se las compartimos. También nos pregunta Fabián Ernesto, ¿cómo es el desembolso de los recursos? ¿Se hace al inicio de la etapa de implementación o los recursos se entregan al finalizar la etapa de implementación? Esta es una muy buena pregunta, Fabián. Para cada uno de los acuerdos se hará una entrega de recursos dosificada. No se entrega la bolsa completa, sino que se acuerda entre las partes, en este caso en la empresa solucionadora ICIDED, cómo se harán esos desembolsos de acuerdo a los avances que vamos a acordar, que vamos a tener en esos meses de ejecución. Y así se va dosificando la entrega o el desembolso de los recursos. Bueno, allí Eliana también estaba reforzando la respuesta. El desembolso de los recursos se hace mensual y deben quedarse registrados en el Sprint Planning y las actividades de cada uno. Muy bien, gracias, Eli. Súper, muchas gracias. Dice Edgar, si no se es seleccionado, ¿van a respetar la propiedad intelectual? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es decir, la propiedad intelectual de los solucionadores desde que se postulan hasta que termina el piloto es de los solucionadores. Este convenio no es una negociación de propiedad intelectual, es solamente para aprobar una solución. Ya ese acuerdo, esa negociación será una etapa posterior y ya surtirá otro proceso. Pero esa pregunta es muy buena, Edgar, gracias por hacerla. Muy bien. Por acá, Eli también le responde a Liliana. Señor, ¿qué es esto? Pues Teams, por eso, pero ¿qué reunión? Por acá, espérenme. Ya, yo creo que ya está silenciadito. De pronto estaban contando por allá que están en una reunión súper importante y están invitando más personas, entonces, bienvenidos todos. Bueno, por acá Eli también le respondía a Liliana sobre la duración de los pilotos, muy bien. Un recorderis en el chat, tenemos el link de registro a este evento, por favor regístrense en este formulario de tal manera que podamos ponernos en contacto con todos ustedes. Y por acá también nos pregunta Fabián, ¿los desembolsos incluyen descuentos por temas de retención en la fuente IVA y demás? Entonces, Eli ya también le responde a Fabián. Fabián, el manejo de los recursos será, Fabián, el manejo de los recursos, ustedes pasan la factura, incluidos los impuestos. Aquí no hay excepción de impuestos. Otra cosa que también nos recuerda Tati, nuestra comunicadora, es que el próximo jueves 13 de junio, en este mismo horario, a las 2 de la tarde, tendremos un espacio similar, pero solo enfocado al reto de líneas de transmisión. Muy importante, los esperamos a todos en este espacio. Bueno, no vemos más preguntas en el chat. Ya dimos respuesta a todo, entonces creo que hemos culminado. De pronto, dice aquí Darío,
Todos tenemos claro que es una bolsa compartida de recursos para para las tres soluciones ganadoras. Qué bueno eso, Darío, que nos preguntan, porque felices de hacer énfasis en eso. O sea, no nos quedemos callados con esas dudas, así se sobreentienda. Tenemos una bolsita de unos recursos y cada uno de los solucionadores va a postularse y va a indicar qué tanto recurso necesita para hacer ese piloto. Entonces, esa bolsita de esos 800 millones se va a compartir en esas tres instituciones solucionadoras. Sabemos por conocimiento de causa que Sabemos por conocimiento de causa, por el estado de la madurez de la tecnología, que muchas soluciones ya están en la última milla y estas son las que estamos buscando. Entonces, muy importante tener en mente que ese presupuesto es para las tres, o sea, no es que sea 800 para cada una, sino que es para las tres. Por lo tanto, eso les permite a los solucionadores dimensionar el presupuesto que van a indicar para su piloto. Luis, este emprendimiento es solo para personas. Dice, mira, Luis Torres nos hace una pregunta muy importante. Dice, este emprendimiento es solo para personas jurídicas colombianas. Super bomba, Luis, esa pregunta. Estamos invitando a personas jurídicas colombianas e internacionales. Pueden presentarse de cualquier país. Pueden presentarse empresas, startups y scale-ups. Así que si tú estás en Colombia o si estás en otro país y tienes una solución para uno de estos retos y cumples con los requisitos que están establecidos en los términos de referencia, puedes postularte. Uno de los requisitos es mínimo tener 2 años de constitución en su país de origen. Edgar nos pregunta, para más inquietudes, ¿dónde las podemos realizar? Super bomba, Edgar. ¿Dónde pueden enviar sus preguntas? A nuestra página web www.hubtransicionenergetica.com o a través de nuestro correo electrónico hub.transición@cided.org.co, que ya lo estamos colocando acá en el chat. Dice Edgar, pero tienen que ser obligatoriamente personas jurídicas, sí, deben ser, no son grupos de personas, no son comunidades, no son grupos solidarios, o sea, o grupos de ingenieros o estudiantes gomosos que tienen una solución, no, deben tener deben tener una personería jurídica y deben tener como mínimo 2 años de constitución, de estar en operación como mínimo 2 años. Por acá en el chat también, como les decía, está nuestra página web y nuestro correo electrónico. Muy bien, entonces siendo las 2:59, agradecemos a todos ustedes su participación. Bueno, por acá, su participación, Eli todavía nos sigue enriqueciendo las respuestas, entonces se las compartiremos también vía correo. De verdad, no duden en escribirnos por medio del correo y por la página web, que vamos a estar muy atentos para que puedan postularse y tener un tránsito por la convocatoria lo más expedito posible. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Han visto que tanto desde Conova como desde las redes sociales de Endeavor, de Strategy y de CIDED, estamos compartiéndoles información semanalmente sobre los retos, sobre estos espacios de preguntas, sobre dónde nos podemos contactar. Así que los esperamos a todos con sus postulaciones en este proceso. A todos, pues muchísimas gracias. A nuestros expertos también, muchas gracias por todo su apoyo y disposición. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego. luego. Hasta que esté luego, muy bien. gracias. Bueno, hasta luego. Hasta Gracias, luego. muy amable.